Bienvenidos al directo de hoy, que vamos a empezar a ver la segunda parte que empezamos la semana pasada, hablando de ventas, hablando de negocios y hablando de cine, por sobre todas las cosas. Y en la semana nos hicieron llegar un montón de mensajes pidiéndonos que querían escuchar las anécdotas que había adelantado Eric. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte y vamos a hablar un poco con Eric sobre esas anécdotas. Así que vamos dándole la bienvenida a las personas que se van conectando. Vamos a saludar, bienvenido Eric, ahí ya te invito para sumarte y vamos esperando que la gente se conecte. Y lo importante de hoy, lo que tenemos que tener en cuenta, es que aparte de trabajar, aparte de planificar, aparte de que empecemos a trabajar, hola Virginia, buenas noches, aparte de todo lo que hacemos generalmente cuando hablamos de ventas, de planificación, que también nos podemos divertir, y de hecho nos divertimos trabajando. Y ahora se lo vamos a preguntar a Eric, pero seguramente cuando uno está trabajando, si se divierte, muchísimo mejor. Entonces eso es lo que vamos a charlar hoy, y eso es lo que vamos a compartir con Eric para pasar un buen rato, pero por sobre todo también aprender y ver qué experiencia nos llevamos y qué tomamos de esa experiencia para llevar nosotros a la práctica. Así que ya mientras la gente se está conectando, lo voy sumando a Eric. Vamos a invitarlo a que se sume a este vivo. Ahí Eric. Y bueno, a prepararse, porque ya dio un adelanto la semana pasada y yo ya quiero escuchar, quiero saber de qué se trata, quiero saber qué les pasó mientras estuvieron en las filmaciones. Hola Eric, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches. Un saludo para ti, para Laura, para toda la gente que nos ve. Qué bueno Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá por Potosí? Pues mira, ya estamos, creo que terminando el verano, no tengo esa sensación. Ya empieza a incrementar un poco, no sé, el viento, empieza a sentirse más un poquito el frío. Entonces, me imagino que ahora los cambios de las estaciones ya no son, sé yo, tan exactos en un mes determinado, ¿no? Sino que un poco ha ido cambiando todo esto. Y ya acá estamos empezando a sentir mucho más frío. Bueno, te cuento que acá en Argentina viene pasando, te diría, los últimos, me animo a decirte, 10 años. Por ejemplo, estamos en marzo, empezamos las clases y estamos como si fuera pleno verano, con 33 grados de temperatura, con una humedad increíble, cosa que antes, quizá algunos días de marzo sí eran calurosos, pero después te encontrabas con que empezaba a refrescar. Y ahora te diría que hasta abril mantenemos este verano. Se No, prolongó un montón. sí, imagínate, yo creo que ha habido muchos cambios en esto del clima, de la temperatura en todo el mundo. Bueno, ya sabemos que hay muchas causas también para todo esto, pero mira, aquí nosotros estamos empezando ya una especie de invierno que es muy crudo acá en Potosí, entonces me imagino que esto ya continúa hasta que entre el invierno. Seguramente. Bueno, me voy a ir para allá porque a mí me gusta el frío. Así que pronto nos vemos por allá. Vamos a un Eric, intercambio, yo quiero el calorcito de Buenos Aires también. dale, te llevo algo. ¿Cómo anduvo cómo anduvieron las cosas esta semana por allá? ¿Cómo fue el trabajo? ¿La gente? ¿Se contactaron contigo? Sí, sí, bastante interesante y creo que fue muy bueno el impacto que causó nuestra primera conversación. Creo que hay mucho interés también de la gente de charlar y de conocer cosas sobre un tema que de repente no es muy común tocarlo, ¿no? Como es el tema del cine o de la producción audiovisual. Evidentemente, creo que muchas de las cosas que pasamos nosotros como empresa de comunicación, como productora de cine, en fin, se pueden ir aplicando también en otros sentidos, en otros campos, ¿no? Del emprendimiento. Pero la verdad yo muy contento por la conversación que tuvimos, algunos comentarios igual que nos hicieron la gente en las redes sociales, muy agradecido por todo esto. Y nada, pues ha despertado yo creo que la curiosidad, el interés de la gente y estamos acá para continuar hablando acerca de estas experiencias. Desde ya. Vos sabés que la semana pasada contaste un ejemplo de cuando estuvieron buscando la casa para hacer la película del Duende y me llegaron un montón de preguntas en la semana. Concretamente querían saber dónde era la casa, si eso había sido real o si nosotros estábamos contando una historia. Entonces, estaría bueno que a lo mejor retomáramos de ahí y lo contaras como para que la gente sepa que en realidad eso fue real y que trató puntualmente un tema de la producción de ustedes.
Claro que sí. A ver, un poquito para la gente de repente que se está sumando a esta conversación, que de repente no estuvo toda la anterior. Estábamos hablando de una película boliviana que nosotros llegamos a producir básicamente hace un par de años, ¿no? Y es nuestra primera película, entonces estamos hablando de cómo surge esta primera película, este primer pues, sueño que teníamos y que lo llegamos a realizar. Y algo que es muy interesante, cómo nace todo esto, y creo que vamos a unirlo ahí para poder empezar por esto, ¿no? Perfecto. La película se titula El Duende, y es una película de suspenso, pero ¿cómo nace el duende? Con Mónica Chacón, que es la productora de la película, teníamos varias ideas y varios guiones para poder hacer una película, pero estábamos un poco en eso de ver, algunos eran muy caros, muy costosos, tú sabes que el cine, pues es fácil quizás tener las ideas, escribirlas, pero ya de ahí plasmarlas y filmarlas, algunos proyectos son muchísimo más caros que otros. Y bueno, estábamos hablando una mañana y empezamos a hablar de las leyendas y de las tradiciones que tenemos acá en Potosí y en Bolivia, ¿no? Y surge este tema de hablar de duendes, ¿no? Y nos damos cuenta de que evidentemente, si bien se han hecho a nivel mundial algunas películas con este personaje, pero no desde el punto de vista de lo que creemos o de la cosmovisión de Latinoamérica y sobre todo acá en Bolivia. Entonces dijimos, podría ser interesante porque es otra la manera de plantear esto. Pero la verdad es que nosotros no sabíamos mucho de duendes y esas cosas. Te soy sincero, o sea, nos gustaba, habíamos escuchado de repente alguna vez hablar sobre esto, pero no sabíamos. Lo primero que hacemos con Mónica es, Perdóname decidimos que te hacer, corte, pero podemos decir que es un mito popular, por ejemplo. sí, 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 sí. En realidad, el duende lo conocen todos, creo que a nivel mundial. O sea, tú le Sí. dices a una persona duendes y ya se imagina el personaje, cada cual con sus propias particularidades, de acuerdo a su cultura y todo. Y lo que nosotros decidimos hacer es investigar qué era el duende para la gente que bueno, en este caso en Bolivia, en Potosí, cómo identificaban, de repente que nos cuenten igual anécdotas, qué había pasado, ¿no? Para poder sacar elementos y en base a eso construir la historia. Entonces, empezamos por eso. Lo primero que nos sorprende, estimado Diego, es que empezamos a entrevistar, ¿no? a gente muy dispar, es decir, entrevistamos a gente, a los abuelos, ¿no? A gente que había vivido desde hace muchos años en Potosí, empezamos a entrevistar a gente de nuestra edad y empezamos a entrevistar a gente mucho más joven también, ¿no? Y les preguntábamos si habían escuchado de duendes, historias de duendes y todo. Además que era gente de distintos ámbitos, de distintos lugares de la ciudad, en fin. Lo que más nos sorprende es que la gente que empieza a hablarnos de las experiencias que había tenido con duendes, nos empieza a contar cosas que eran, podríamos decir, similares a la experiencia que había vivido, por ejemplo, un abuelo, ¿no? Una persona joven nos dice, yo vi una vez un duende, ¿no? Y nos empieza a narrar, y era de este tamaño, y yo lo vi que habitaba en el horno de mi casa, o yo lo vi en el patio de mi casa, y no sé qué. Bueno, nosotros íbamos tomando nota y conversando, así de una manera, podríamos decir, mucho más, no como una investigación científica, sino, digamos, mucho más coloquial. Lo que pasa es que empezamos luego a comparar todas estas entrevistas y nos damos cuenta de que realmente había muchas cosas en común que iban más allá de las generaciones, ¿no? Entonces, nos parecieron elementos muy interesantes para poder plasmarlos en la película. Yo te comento, de repente allá también en Buenos Aires, que yo estoy seguro que sí, la gente que cree en duendes, y muchos de repente los han visto, pero por ejemplo acá en Bolivia se cuenta que los duendes llegaron con los españoles, es decir, antes de ellos no se conocía, las culturas andinas acá no los conocían, y se dice que los duendes llegaron en los barcos, ¿no? Junto con los españoles, o sea, vienen un poco de Europa, de esos lugares. Sí. Y cuando llegan acá a Potosí, por el frío y por las características que tiene nuestra ciudad, entonces deciden vivir cerca del calor, ¿no? Donde en este caso es el horno donde se hacía pan.
En otras ciudades que son bastante, con un clima mucho más cálido como Santa Cruz, los duendes no viven dentro de la casa, sino viven fuera de la casa, por ejemplo, en los árboles, ¿no? Y habitan ahí en Claro. los árboles. Entonces, era parte, ¿no? de toda esta visión. Lo que nos contaba la gente es que los duendes son personajes que pueden ser vistos por los niños, pero no por los adultos. Es decir, si un adulto ve a un duende es porque el duende ha dejado que le veas, pero usualmente los duendes tienden a alejarse de los adultos y prefieren acercarse a los niños, y especialmente a los niños pequeños, ¿no? Niños de 3, 4, 5 años, porque en cuanto incluso al tamaño y las características, son mucho más afines a ellos, ¿no? Claro. Entonces, nos contaban, por ejemplo, algunas mamás que decían que su hijito le hablaba de que tenía un amiguito que salía, pero el niño en realidad vivía solo con la madre, pero el niño le hablaba que del amiguito, que jugaba con él, que cuando la mamá a veces no le estaba viendo, el amiguito le hablaba y cosas así. Y esto se ha dado pues en muchas historias, entonces nos ha parecido una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Otra cosa que es muy particular de acá es que los duendes usualmente se acercan a los niños, pero dependiendo del tipo de duende, en el imaginario popular, el duende no se acerca podríamos decir, con una buena intención a los niños. La gran mayoría de las veces y la gran mayoría de las historias es que trata de llevarse al niño, trata de robarse, ¿no? Y muchas historias igual que nos cuentan de que cuando eran pequeños ellos se acuerdan de que jugaban con un hombre, con un otro niño, pero que tenía cara de hombre mayor y que tenía un sombrero y que les decía que les iba a llevar a conocer el lugar donde él vive y trataba de llevárselos. Y al final, bueno, esto era impedido de alguna manera por la madre, por la abuela, por la familia, ¿no? Entonces no se llegaba a concretar. Mira, de repente son cosas que están como parte de la tradición, pero son cosas que mucha gente nos asegura haber vivido, ¿no? O por lo menos nos asegura haber visto. Sí. Y son muy parecidas unas historias. Algunas diferentes también, ¿no? Nos dicen que no siempre Bueno, los han visto mirá en acá, porno, visto en la casa. acá una de las personas, Dieter de Uruguay, nos está diciendo que en Uruguay está la creencia de que está el duende con el cofre del tesoro. Acá en Exacto. Argentina también muchos creen que está la leyenda esta de que al final del arco iris está el duende con la olla del tesoro, con las monedas de oro, que eso también es muy americano, hay muchas películas norteamericanas con esa idea. Y puntualmente te digo esto último por lo que contabas recién, que en Bariloche, que es un lugar en el sur, en la Patagonia Argentina, ahí sí es muy fuerte la leyenda de que hay duendes y que viven en el bosque, y que también escuché esto mismo de que solo lo ven los niños, no lo ven los adultos. Así que, Sí, sí. digamos, tienen muchas cosas parecidas, digamos, con lo que contabas. Sí, exacto. Y bueno, y está muy relacionado a lo que dice el comentario, ya que los duendes son personajes que por lo que hemos averiguado buscan monedas o cosas brillantes o joyas. O sea, eso es lo que les llama mucho la atención, pero no con un ánimo, podríamos decir, de un interés económico, ¿no? De la riqueza, no, sino porque a ellos les llama poderosamente la atención todas estas cosas brillantes, ¿no? Las joyas, las monedas. Entonces, se cree que ellos van atesorando todo esto y que, claro, según la tradición, ellos lo van guardando en un cántaro, en un cofre especial, y por eso se cree que donde hay duendes es muy posible que haya un tesoro escondido. Totalmente. Pero bueno, imagínate, o sea, teníamos todo un panorama y a partir de eso empezamos nosotros a desarrollar una historia en la que la gente pueda identificar muchos, podríamos decir, de los elementos que estaban en en las creencias populares, ¿no? O sea, son historias que inclusive no están escritas. Es muy, muy difícil encontrar cosas de Bolivia escritas sobre esto. Hay un par de escritores que sí lo han hecho, pero podríamos decir que es como algo muy, muy superficial. Y Claro. bueno, nosotros nos valemos de todos estos testimonios, de todas estas historias, y empezamos a escribir la historia para poder desarrollarla. Obviamente no podíamos hablar no sé, una historia que se desarrolle hace 50, 100 años, porque era muy difícil en términos de producción. Entonces, nuestra historia se desarrolla ahora, ¿no? Es decir, como si el duende
está todavía presente en una de estas casas que tienen un horno antiguo. Y lo segundo es eso, ya que decidimos hacerla ahora, empezamos a buscar una casa pues que tenga el horno, ¿no? Y como habíamos comentado ya anteriormente, si bien antes creo que todas las casas del casco antiguo tenían su horno para pan, pero bueno, nos fue muy difícil encontrar una que conserve ese horno desde hace 100 o más años, que todavía lo tenían ahí dentro de casa, ¿no? Cuando encontramos este horno, la dueña de casa nos comentó de que efectivamente ahí, según la creencia de su familia, había un duende, era habitado por un duende. Y tanto así que en el pasado lo habían clausurado. El horno, ¿no? La puerta del horno estaba clausurada con ladrillos. Entonces nosotros le pedimos la autorización, le explicamos que es una película, que no lo vamos a dañar, en fin, y todo. Y bueno, bajo su riesgo, ábranlo, ¿no? Pero luego me lo vuelven a cerrar. No lo vayan a Por dejar favor. abierto. Sí, por favor me lo vuelven a cerrar. Y fue el compromiso y bueno, y es lo que se hizo. Como es tradición acá para poder abrir el horno, entonces se hizo un rito a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra, ¿no? Se hizo todo un rito y se le pidió permiso tanto a la Pachamama, pero en este caso al habitante de este horno, que es al duende, pues de que nos deje filmar ahí la película, que no haya ningún tipo de contratiempo, en fin, ¿no? Mira, yo de alguna manera soy algo escéptico, pero bueno, por estar tan imbuido en el tema, por haber escuchado tantas cosas, entonces de igual manera yo le pedí, ¿no? Y la forma de pedirle fue regalarle monedas. Entonces cada miembro del equipo agarró y pues lanzó una moneda ahí dentro del horno para pedirle, ¿no? Que nos vaya bien en la película. Entonces, todo esto, mira, te estoy contando el inicio, ¿no? Pero todo esto ha empezado, no sé si de alguna manera, a hacer que en la mente de nosotros esté presente siempre de que ahí había un personaje que no lo veíamos, pero que era el duende, pero que luego ha empezado a suceder un montón de cosas que realmente hasta a mí me han dejado creyendo en la existencia de estos personajes. Claro, y mira, justamente estaba leyendo acá uno de los mensajes que dicen que viene de Irlanda, como mencionabas vos, que decías que vino con los europeos la leyenda del duende. Y después, por otro lado, qué interesante lo que estás diciendo, porque cómo uno pasa de no creer a esta situación donde quizás no crees, pero te empiezan a entrar dudas. Sí. Mira, algo que puntual, ¿no? Y la gente dice algún caso concreto de repente. Cuando nosotros empezamos la filmación, ¿no? Tenemos todo un equipo técnico de personas que hacen diferentes roles dentro de la producción, es decir, no solamente están los actores, sino están los sonidistas, los camarógrafos, los responsables de la iluminación, todo. Pero hay una persona que es la que se encarga de marcar cada escena. Y esa persona se llama script en inglés y continuista en español. Y esta persona es la que agarra uno de los elementos, podríamos decir, más tradicionales del cine, que es la claqueta, ¿no? La claqueta donde ¡pac! Marca la escena, ¿no? Suena la claqueta y nos sirve eso también para poder hacer un empalme correcto de sonido y la imagen que, bueno, se van grabando de manera separada. Nuestra script, ¿no? Nuestra responsable de manejar la claqueta era una persona muy joven, es una persona muy joven, y ella estaba pues un poco al principio pues aprendiendo, estaba viendo de cómo se desarrolla todo esto de la película, pero igual como toda joven, quizás hasta un poquito incrédula. En determinado momento de la filmación, había un día especialmente muy largo que filmamos escenas durante toda la noche, dormimos un par de horas y luego todos juntos teníamos que ir a una estación policial, que era otro de los lugares donde filmamos parte de la película. Como tú sabes, es una película pues independiente y no podíamos armar un set que pareciera una estación policial. O sea, tuvimos que prestarnos una estación policial verdadera. Y bueno, o sea, nos dijeron, claro, pueden filmar acá, pero no en las horas de trabajo. Entonces nos dieron a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces tuvimos que ir muy temprano ahí para filmar las escenas y luego ya no perjudicarles. Cuando fuimos allá a la estación policial,
hicimos toda la filmación y luego nos trasladamos a otra locación, que era la casa donde teníamos que filmar. Y en el trayecto, en fin, la responsable de continuidad del script se da cuenta que había perdido la claqueta. Llegamos a la locación, teníamos que filmar una nueva escena en la casa y nos dicen, no hay la claqueta, la he perdido. Pero no te acuerdas en qué parte, no sé, no recuerdo. Me imagino que en la calle y no sé qué. Llamamos a la estación policial preguntando, nos dicen que no, que han buscado, que no está allí. Entonces hemos supuesto que ella de repente en movernos de un lado para otro la puso en algún lado y se la olvidó en la calle. Y claro, en ese momento, imagínate, o sea, no podíamos filmar sin que esté marcada la escena y dijimos qué vamos a hacer y estábamos muy preocupados y todo. Y alguien le sugiere a ella y le dice, oye, ¿por qué no le pides al duende que te devuelva la claqueta? ¿Por qué no le pones una moneda y le dices, ayúdame a encontrar la claqueta? Yo no sé si lo dijo de verdad o en tono de broma. Pero ella creo que en la desesperación accedió, puso la moneda, le pide al duende, duende, por favor, devuélveme la claqueta, y vas a creer que no pasa ni 5 minutos y le llaman al celular y le dice una persona, mire, hemos encontrado una claqueta. Y bueno, ya corre a recogerla, ¿no? Increíble, increíble. Yo he quedado así. O sea, no sé, tal vez una de las grandes coincidencias de la vida, no lo sé, nunca lo sabré. Pero claro, eso es algo inesperado. Mira, Sí, acá, sí. acá nos decía, ya te leo lo que nos habían puesto recién acá, Silvia decía, ¿y cuál sería el riesgo para ellos con respecto a lo que contabas antes? Y preguntaba si alguna vez hubo algo comprobable, creo que se lo acabas de responder, lo comprobable. Sí, mira, o sea, yo no te puedo dar una fe científica comprobada de esto, pero es algo que pasa. Y hay algo además bien curioso, mira, cuando nosotros decidimos hacer el Duende, la película, necesitábamos mostrarlo. Y bueno, al ser una producción independiente, si bien ahora se puede hacer efectos digitales y computarizados y todo, decidimos hacer a la antigua escuela, es decir, como una película más o menos de los años 80, donde el duende no era una imagen de computadora, sino era un muñeco. Entonces hicimos un muñeco articulado, en fin, de que se mueve, y bueno, la gente que lo ve en la película tiene unos movimientos que son bastante reales, pero era así, ¿no? Un personaje que los actores podían ver, interactuar con él y todo. Pero para poder hacer este muñeco, nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Entonces recurrimos a un chico que conocimos allá, bueno, aquí en Potosí, pero que había vivido mucho tiempo, curiosamente, en Buenos Aires, ¿no? Y allá en Buenos Aires, él había formado parte de una comunidad de duenderos. Y él nos explicó que allá en Buenos Aires hay una comunidad de duenderos muy grande que se dedica justamente a estudiar todo esto de los duendes. Y él nos explicó que ni siquiera había un solo tipo de duendes, sino que son razas de duendes. Es decir, que hay duendes buenos, que hay duendes no tan buenos y que hay duendes malos. Y que se dividen por razas y por características. Entonces, le explicamos lo que queríamos y él nos dijo, el duende que ustedes están buscando es el duende de gorro rojo, ¿no? O el red cap. Y es un duende de gorro rojo, ese es el que se roba a los niños. ¿Y por qué se los roba? Porque necesita teñir su gorro de color rojo con la sangre. Y si no hace eso, el duende se muere. Entonces es por eso que se los roba a los niños. Y bueno, nosotros, claro, es lo que queremos, ¿no? Un duende así que dé miedo. Y entonces él se dedicó a hacer el muñeco, ¿no? Lo hizo de varios materiales, en fin, incluso la ropa le confeccionó especialmente con cueros de animales. Y eso es bastante interesante porque él dijo que los duendes hacen con cueros de animales su vestimenta, pero tratan de emular a la vestimenta humana, es decir, de acuerdo al lugar donde viven, también se viste el duende. Si el duende, por decir, está en un lugar cálido, se va a vestir de una manera similar a la que se viste la gente. Si está en un lugar frío, se va a hacer, qué sé yo, chaquetas, gorros, bufandas, algo que le abrigue porque está en ese lugar. Entonces, bueno, le dio esa identidad, ¿no?, que buscábamos al duende. Lo curioso fue que cuando él termina el muñeco y nos los viene a entregar a la locación, era justo el día que nosotros estábamos abriendo el horno, ¿no?, en la casa.
Entonces viene y nos dice, aquí está, y lo vemos, está perfecto, está genial, y hacemos toda la coa y todas esas cosas. Como era un poco, podríamos decir, el tamaño de un niño, de una persona y todo eso, él lo trae en una caja, y nosotros en ese momento creo que teníamos una reunión o algo así. Entonces decidimos, ni siquiera decidimos, sino lo pusimos cerca al horno, y en el afán y en todo eso, nos fuimos de la casa. Por si acaso el horno de esa casa estaba en un segundo patio que tenía una puerta que se echaba allá. Entonces, vamos, echamos llave a la puerta, dejamos todo, y nos olvidamos al muñeco ahí. O sea que el muñeco pasa toda una noche en cerca al horno. Y vas a creer que ese muñeco, después, ¿no? Cuando al día siguiente lo recogemos y ya lo empezamos a usar luego en las filmaciones, no sé qué tiene este muñeco, pero que cuando los perros le ven, o sea, hacen un escándalo tal que es como si estuvieran viendo al mismo demonio. Es más, yo me lo traje a casa al muñeco del duende, y mi perro, que es súper amistoso, que creo que le mueve la cola hasta el ladrón que entra, cuando lo ve, le empieza a gruñir y retrocede y no se le quiere acercar. Entonces, bueno, para nosotros de alguna manera, no sé qué pasó esa noche, pero tuvo una energía que se le quedó al muñeco. Y te hago una pregunta, ¿todavía tenés el muñeco ese? ¿Existe? Sí. Mira, a ver, te voy a mostrar un poquito con la cámara. Esta es una imagen, no sé si se ve el monitor ahí atrás. Sí, se llega a ver atrás, sí. Sí, bueno, ese es, ¿no? Ese es en una escena de la película. Claro, en la película tú lo ves, se mueve, escuchas los sonidos que hace, todo, ¿no? Pero eso ya es producto de la edición. Pero el muñeco Claro. lo tenemos. Y es bien interesante porque, bueno, por si acaso le hemos hecho una especie de sarcófago, una especie de caja de cristal, y lo tenemos ahí dentro, ¿no? Y está con llave. Entonces, Eric, te hago una consulta y de paso le avisamos a la gente que nos está viendo ahora que vamos a hacer dale. una tercera parte, que me comprometo yo porque teníamos que hacer una cuestión técnica de configuración para poder sumar, que vos puedas compartirnos video, para poder ver escenas y para poder ver parte de lo que nos estás comentando hoy la próxima semana. Perfecto, me encantaría. Así podemos mostrarles algunas fotos, imágenes de cómo se filmó y muchas cosas que les comentamos que la gente pues lo va a ver mucho mejor. Seguro, desde ya. Bueno, ya quedamos para la semana próxima entonces, y que la gente sepa si se van sumando. Ya, perfecto. Si a la Mira, gente les gustan mucho estos temas, pues vamos a seguir conversando sobre esto. desde ya, mira, te leo unos comentarios que nos está dejando la gente. A ver, Dice, Sergio nos dice, hay una película que fue una de las primeras que hizo Jennifer Aniston, nos da el dato, que se llamó El Duende y que competía al mismo tiempo que Chucky. Estamos hablando, no sé, año 90, 92, estimo, más o menos. Y que me parece, si no me equivoco, o Sergio, vos decinos si es la película o no, había una película en los 90 que hablaba de este duende estilo irlandés con el gorro verde, con un sobre todo verde que custodiaba una olla de oro, digamos. Es una película americana. Eh, sí, exactamente. Esa película, en realidad, la que tiene como protagonista Jennifer Aniston fue la tercera, es Leprechaun 3. Es claro, decir, se hicieron dos antes, que era del mismo, pero es una película del estilo de esa época donde el duende es un personaje asesino que mata a las personas, en fin, ¿no? Tiene un poco de escenas mucho más sangrientas. Entonces, sí, yo la vi, ¿no? Y justamente cuando nosotros pensamos en esta película, era un poco desde el otro lado, desde el lado del misticismo. O sea, nuestro duende no es un personaje sangriento ni asesino, pero sí tiene toda esa especie de mística, ¿no? Que la gente cree además mucho que está presente en los hogares, que hay que tener cuidado a los niños, que hay que protegerlos. La gente hasta ahora te dice, ¿no? O sea, para que un duende no se acerque a tu hijo, si tu hijo duerme solo en su habitación, tienes que poner una tijera abierta al lado en su mesa de luz, porque si no, el duende se le va a acercar. Y, ¿Y por qué tienen miedo a las tijeras los duendes? Nos explicaron de que en algún momento alguien les cortó la punta de su oreja y por eso tienen mucho miedo a las tijeras, ¿no? mirá que Entonces, son mitos que, mira, están presentes en el imaginario de la gente y bueno, o sea,
la gente, algunos creo que les ponen para que el niño pueda dormir tranquilo, ¿no? Sí, yo, de hecho te iba a decir el éxito de la película del Duende, la que hicieron ustedes, me refiero, tiene que ver más que nada porque está rescatando el misticismo, como decías vos, o sea, está dándole valor al mito, pero también todo este periodo de investigación que contabas al principio, donde la gente ve reflejada la historia que conoce de un duende. Entonces, me parece que se le hace familiar la historia. Entonces, lo querés saber, lo querés escuchar o querés ver la película. Sí, sí. Y es bien curioso, Diego, esto. Cuando nosotros empezamos a plantear esto, sabíamos que había películas sobre duende americanas o qué sé yo, ¿no? Pero no una historia contada desde el mito latinoamericano, y en especial desde el mito de Bolivia, ¿no? No había ese enfoque. Y pensábamos y apostamos a eso, que al encontrar estos elementos que la gente ya conocía, que se le hacían tan familiares, la gente iba a tener el interés de verla, ¿no? Y es bien interesante cómo en el imaginario, en la cultura latinoamericana y sin ir lejos, ¿no? Los países acá, que Bolivia, Argentina, todo, tenemos una cantidad de criaturas, de seres, que la gente pues sabe historias y cree en ellos, pero que le gustaría de repente en algún momento verlos en la pantalla grande y conocer esas historias y conocer qué pasa. O sea, yo de Argentina, por ejemplo, he escuchado hablar mucho del lobizón, que creo que es en la parte norte de Argentina, Sí, sí. pero nunca he visto una película. Me encantaría ver una película sobre ese personaje, por ejemplo, ¿no? Y Bueno, así, ¿no? de hecho te doy el dato de que nunca hubo una película que hable de esa criatura. De hecho, el lobizón, como decías vos, es muy la región de Tucumán, la zona norte, Salta, quizás Jujuy, la zona bien norte de la Argentina. Después hubo otros personajes como por ejemplo el hombre gato. En los 80 se creía que había una persona que era mitad hombre, mitad gato, que andaba saltando por los techos y la gente lo empezó a creer incluso en Buenos Aires, porque eso venía de las provincias, más que nada, del interior del país. Y en Buenos Aires se hizo, en un momento había un noticiero que hablaba mucho de lo sobrenatural, que se llamaba Nueve Diario, para aquel que alguna vez escuchó, quizás sabe, había un Canal 9, había un noticiero que se llamaba Nueve Diario, y había una persona que se dedicaba a todo lo sobrenatural. Entonces, cualquier duende, cualquier aparición del lobizón, entonces iban a investigar eso. Entonces se había hecho muy fuerte en Buenos Aires durante los 80, pero sí, es como vos decís, dependiendo la región o el país latino en el que estás, siempre hay una historia o de duendes o de algún otro ser, digamos, Son, que son estas es criaturas. cultural, Sí, tal cual. y es muy interesante. Y claro, vi en un comentario que la gente dice, pero si ustedes no creían en eso, ¿por qué eligieron esa temática? Mira, nosotros como Nexos nos gusta el suspenso. Entonces, venimos trabajando ya desde el año 2008 que te comenté. Hicimos 3 cortometrajes, los 3 en la línea del suspenso, ¿no? Durante estos años. Y llegamos al 2018, o sea, nos tomó ese camino de 10 años de recorrido para estar listos y hacer un largo. Y claro, quisimos hacerlo en el género que la gente pues nos conoce, que es el suspenso, ¿no? Ahora, yo no te puedo asegurar, respeto muchísimo a toda la gente que nos ha contado sus historias y que asegura haber visto personalmente a los duendes. Yo hubiera querido tal vez en algún momento verlo también personalmente y escribir sobre esas experiencias. Pero no te puedo decir si existen o no existen, pero lo que sí existen y son parte del imaginario de las personas. Y entonces creo que eso es el motivo suficiente como para abordarlo en una película y contar su historia y contar muchas cosas que a la gente pues le gustaría ver, ¿no? Que son parte de nuestra identidad cultural. Desde ya. De hecho, te iba a decir que ese mito se crea a través de las culturas y a través de la cultura por los años que se va contando y te genera una duda en realidad, porque no hay ni una comprobación de que existe, ni alguien que te pueda decir que no. Entonces, como queda esa ambigüedad, te genera la idea de mito y se hace en el imaginario popular, como decías vos, empiezan a perdurar a través de los años y van tomando Exacto. distintas aristas también. Sí, sí, es totalmente, cada país tiene sus peculiaridades, pero todos lo conocen, ¿no? Entonces, creo que es algo que compartimos mucho. Y mira, yo cuando hicimos la película con Mónica, pensamos que solamente se iba a ver en Potosí o de repente a nivel Bolivia y todo, pero
la película luego ha ido llegando a más lugares y ahí me doy cuenta de que compartimos muchas cosas, porque hay el interés, no sé, en Argentina, hay el interés en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en México, de verla, porque hay algo común que tenemos todavía los latinoamericanos, sobre todo nuestras creencias y nuestros mitos, ¿no? Entonces, yo creo que la próxima película que hagamos la vamos a pensar de repente agrupando no solamente lo que tenemos en Potosí, sino en muchos otros lugares, ¿no? Para que la gente pueda reconocer también muchas cosas que se les son familiares. Y te iba justo a preguntarme, sin que me digas qué, para no decir nada antes de tiempo, pero ¿ya hay un proyecto de una próxima película? Sí, sí, ¿Existe? sí, totalmente. Como te digo, para nosotros hacer El Duende llegó a ser el final bueno, de un trabajo, pero se convirtió en el comienzo de otro, ¿no? Y creo que es así en todo, ¿no? Tú te pones un objetivo y cuando ya estás llegando al objetivo y te das cuenta que se va a hacer realidad, te das cuenta que tienes que tener un nuevo objetivo mucho más allá, ¿no? Porque si no, no avanzas, te vas a quedar ahí. En el caso nuestro, nosotros, desde el momento que ya estábamos materializando esto, empezamos a trabajar en lo que van a ser nuestros próximos proyectos y quizás proyectos más ambiciosos, ¿no? De repente ya no tan independientes o buscando, no sé, la coproducción con otros países, pero bueno, son proyectos que están ahí. Mira, yo te comento que este 2020 queríamos iniciar ya un nuevo proyecto, pero se nos vino una pandemia y bueno, está ahí en pausa, pero estamos avanzando. Entonces, ya muy pronto te voy a estar dando pues novedades. De repente podemos hacer un exclusivo para contarte cuál es Sí, sí. el nuevo. Desde ya, Eric. Mira, te leo algunos comentarios que vengo atrasado con lo que nos venía diciendo la gente. Mónica, respecto a lo que veníamos hablando anteriormente, dice, también le regaló un mechón de su cabello. No sé si querés Ah, contar ahí. eso ya no me acordaba, mira, y creo que las chicas sobre todo vieron eso. Qué interesante, sí. Dice Silvia, nos dice, ¿y qué hicieron con el muñeco? Bueno, ya mencionaste Ya. que existe y que está y que lo vamos a ver pronto. Eh, Bueno, sobre eso te cuento una anécdota más que me acabo de acordar. Cuando nosotros estrenamos la película en Potosí, este, pasó algo muy interesante, de que nosotros no teníamos la expectativa de que la película iba a causar mucho impacto, porque hasta ese momento, un poco tú sabes, me imagino que pasa lo mismo en Argentina, aunque creo que es mucho mejor allá, pero cuando hay cine nacional, de repente la gente dice, ah, no, pero es una película nacional, no sé, yo prefiero ver una de Hollywood y todo esto, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que la película iba a estar una semana en el cine, ¿no? Y claro, cuando nosotros decidimos estrenarla, esto justamente fue en la época donde en Potosí hay un festival de la cultura, un festival cultural. Entonces nos dice, mira, que hay mucha gente que no quiere verla también la película, entonces no sé si se puede estrenarla o pasarla una vez en el Festival de la Cultura. Entonces fue como la avant premiere, es decir, el preestreno en el Festival de la Cultura. Y era con ingreso gratuito, ¿no? Era en un teatro, entonces la gente podía ir a verla gratis. Nosotros esperábamos sí que la gente vaya, pero digamos, no llenar el teatro, ¿no? Sino que va a ir alguna gente por curiosidad a verla y todo. Y bueno, ya va a ser la primera vez que la veo. Resulta que el día de esta avant premiere, ¿no? De la presentación en este teatro, nosotros estuvimos con tantas cosas de hacer que al final no fuimos al teatro mismo y decidimos ir todos juntos con los actores, con los técnicos, en fin, todo el elenco. Decidimos ir todos juntos al teatro cuando sea el momento del estreno, ¿no? Entonces, una amiga que era parte también del elenco, incluso nos dio, porque ella tiene un servicio de limusinas, nos dio una limusina para que podamos llegar en la limusina y podamos hacer una alfombra roja, en fin, una presentación más formal, ¿no? Y todos fuimos igual muy de gala y todos. La verdad es que yo, con tanta cosa que había pasado y tanta que habíamos sufrido para llegar a terminar la película, yo dije, bueno, con que vaya a la mitad del público y la vea y ya me siento contento. Pero cuando estamos llegando al cine, vemos una cola, una cola de gente y esto para qué es, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que era para la película y de lo que nosotros esperábamos que vayan, qué sé yo, unas 100 o 200 personas,
El teatro, por si acaso, es uno de los más grandes de Potosí, de Bolivia. El teatro tiene capacidad para 900 personas. Llegaron a hacer cola 1.500 personas. Entonces, nosotros llegamos, claro, la gente se sacó fotos a la bajada, todo, pero ya nos empezamos a preocupar porque dijimos, acá no va a entrar toda esta gente. Y fue, te digo, una anécdota en otro sentido, porque cuando empieza a entrar el público y se llena el teatro, y cuando decimos, mire, ya no pueden entrar porque ya la función está completa, y mil disculpas, pero es una sola función, además no podemos hacer varias porque es una función de un festival cultural, en fin. La gente no se quería ir de la puerta, ¿no? Que queremos verla, queremos verla, queremos verla, y Qué luego bueno. empiezan a empujar la puerta. Fue una situación de terror verdadero, porque la gente ahí dentro viendo la película, y teníamos aquí básicamente más de 10 personas de seguridad que contenían la puerta porque la gente quería entrar y quería entrar y quería entrar y tocaba. O sea, nos costó, especialmente Mónica, ¿no? Que fue la que vivió esta situación más de cerca, tratando de hablar con la gente, y en fin. Fue, bueno, ¿qué te digo? Terrible. No, Al claro. final logramos controlar esto, la gente vio, aplaudió, le gustó, y bueno, todos contentos. Y al día ¿Finalmente siguiente entró la gente? O pasaron sea, al cine. ¿dejaron entrar a esa gente? No, es que no había espacio, mira, o sea, se Claro. llenaron las 900 butacas. Y era hasta peligroso dejarle entrar, ¿no? Porque, o sea, podían, no sé, entrar como en una avalancha, en fin. Nos costó muchísimo, pero les convencimos de que no entren, y les dijimos que al día siguiente ya iba a ir la película a los cines, ¿no? A las salas cinematográficas. Dijimos, bueno, con esto, de repente, esa gente que no ha podido verla la va a ver en el cine, pero no pasa de la primera semana. Y la sorpresa para nosotros ha sido de que la primera semana se ha llenado el cine en todas las funciones. Entonces el dueño del cine nos dice, se queda una semana más. Oye, buenísimo para nosotros. La Claro. segunda semana se llenan todas las funciones y nos dice, va para una tercera y luego una cuarta. Y se ha quedado, y ha sido la primera película boliviana en quedarse 9 semanas en cartel. Muy bueno. Qué buena. Imagínate, ha sido una recepción que hasta ahora no la podemos creer nosotros. Creo que es el trabajo de toda la gente que ha participado y que realmente ha puesto el corazón en contar esta historia y esta película. No solo los actores, los técnicos, toda gente de producción, de mercadeo además, ¿no? Porque hay mucha gente que no ha trabajado viendo cómo se filma la película, pero sí ha trabajado promocionándola. Teníamos responsables de publicidad, de relaciones públicas, en fin. Pero creo que ha sido el logro de todos, porque realmente la acogida ha sido muy, muy buena a nivel nacional. Entonces, Se nota cuando haces un trabajo en equipo y que la gente se lleva bien en ese trabajo, cómo la gente lo percibe, porque creo que es el ejemplo que acabas de contar. Cuando vos vas a ver un producto, un servicio, en este caso la película, vos ves que hay calidad y hay excelencia en lo que se hace porque el equipo está bien formado. Me parece que es lo fundamental. sí, totalmente. Cuando nosotros hemos empezado, era un equipo de personas que, si bien, bueno, venían de diferentes lugares y de diferentes ámbitos, ¿no? Algunos de la parte técnica, otros de la parte artística, en fin, y otra gente que por primera vez estaba un poco viendo el tema del cine, porque siempre había trabajado en otras cosas que eran diferentes. Creo que la clave del éxito ha sido hacer que ese equipo no trabaje cada uno de manera separada en cumplir solamente su meta pequeña. Creo que es juntarlos para que todos trabajen por una meta grande y se den cuenta que es una meta grande. Es decir, a veces creo que cometemos el error de decir, mira, a mí me han encargado que haga esto y solo te hago esto, y ya cumplí mi horario, ya cumplí esto, entonces, bueno. Pero no estás pensando de que se va a cumplir la meta grande que tenemos, es decir, vamos a lograr que se estrene la película en la fecha que dijimos. Entonces a veces te pones a pensar, mira, yo ya terminé mi trabajo, pero te doy una mano en lo que a ti te falta, en qué quieres que te ayude. Y el otro le dirá, bueno, tú ayúdame ahora con esto, o llévame esto, o no sé. Y ese es el tipo de equipo que hemos contado en la película. Realmente, en un determinado momento, hasta los actores nos ayudaban a llevar cables, a jalar cosas. Entonces, ha sido una colaboración, un equipo muy lindo, la verdad.
Creo que la palabra que le cabe a lo que estás diciendo es compromiso, ¿no? Cuando uno está comprometido con el trabajo que hace, da un poco más, das un poco más de lo que viniste a hacer. Y ahí es donde realmente tenés un resultado como este. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que ese ha sido el éxito que quizás nosotros en toda la prisa a veces que se hace todo esto, en todos los nervios y todo, a veces no lo llegas a ver en el momento, pero luego cuando lo evalúas te das cuenta que eso ha sido la magia que ha logrado el éxito de la película. Desde ya, desde ya. Eric, mira, acá nos está consultando. Silvia nos dice, ¿cómo siendo que no creían? Creo que en algún momento vos dijiste que no creías del todo en los duendes o no crees, sos un poco escéptico. Se les ocurrió esa temática. O sea, ¿por qué la temática si en realidad no creen en eso? Es la pregunta. Sí, sí, y como lo dije anteriormente, es porque nosotros venimos trabajando en historias de suspenso y bueno, cuando entré a esta historia, la verdad me guardaba mis reparos con lo del duende, pero con todas las cosas que me han pasado, inclusive a mí de manera personal, te cuento que una vez acá en la casa, yo tengo mis llaves, ¿no? Que para, donde están mis llaves de la oficina, de la casa, de los ambientes, y se me perdieron, ¿no? Y Mónica me dice, que yo creo que el duende, yo le digo, no, 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 no me vengas con eso, no, 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 pero del duende, búscala si quieres, pero, y las busqué, y las busqué, y las busqué, y no había. Al final dije, ya, a ver, las mujeres tienen su instinto, le voy a hacer caso. Dale una moneda al duende y diles que te las devuelva. Duende, devuélveme mi moneda, por favor, ahí tienes, o digo mis llaves, ahí tienes la moneda. Vas a creer que a los 5 minutos las encuentro, era No una sé cosa cómo- de loco. es Entonces, creer o respondiendo a creer. la pregunta de la amiga, yo no puedo aseverar que existan estas criaturas, ¿no? Pero son parte del imaginario y creo que eso es lo lindo, ¿no? Seguro. De tener además esa duda si son reales o no, pero de que están presentes en nuestras vidas. Vos decías algo importante la semana pasada que es que el cine es saber contar historias, la forma en la que se Sí, cuentan las historias. Y me parece que más allá de que no sea real o que esté en el ideario colectivo, lo importante es saber disfrutar la forma en la que se cuenta la historia. Después uno sabe si es verdad o no, pero o quedará en cada uno creer o no, pero lo importante es disfrutar la historia, que me parece que es lo importante del cine y de lo que estás planteando. completamente. Y mira, yo te digo una cosa, las historias yo creo que no solamente deberían estar en el cine, en lo artístico. Yo creo que las historias es lo que engancha a la gente que de repente el día de mañana va a ser un cliente tuyo. Entonces, a la gente nos encanta escuchar historias de todo tipo. ¿Cómo hacemos amistad? Pues contándonos historias. A mí me pasó una vez esto, oye, a mí también me pasó, o a mí me pasó algo diferente, o no sé qué. O sea, los seres humanos por naturaleza estamos pues asociados y vivimos en sociedad justamente porque nos unen las historias. Entonces, eso es algo muy importante y que creo que no deberíamos olvidar cuando nosotros tenemos un negocio y no verlo de una manera fría como un cliente que le tienes que responder las preguntas que él tiene y ya. No, yo creo que el vincularse con los clientes, el vincularse con la gente que trabaja también contigo, con todo un equipo, no solamente tiene que estar hecho a base a algo frío, sino a historias, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho. Seguro, mira, y te digo, sin ahondar mucho, y una de las cosas que hacemos nosotros es dar certificaciones de oratoria profesional. Y una de las cosas más importantes es saber contar una historia, porque justamente una de las cosas que puede entretener al auditorio o que vos podés lograr conexión con el auditorio es en una historia, en este caso, donde, por ejemplo, en Potosí podría decirte, si hablas de los duendes, sabes que vas a tener adhesión, vas a tener gente que te va a escuchar porque tiene interés o porque conoce del tema. Entonces, saber contar historias en determinados puntos tiene mucho que ver también con la oratoria. Como decías vos, tiene que ver con la cultura y con la sociedad, con cómo nos vinculamos, hablando justamente. Sí, totalmente. Y como te decía, para mí es una de las bases muy importantes y que en el cine, bueno, es la base de nuestro trabajo, pero yo creo que está presente en todos los ámbitos, ¿no? Independientemente que uno trabaje de repente en ventas, de repente que trabaje en un laboratorio, está presente ahí y es lo que nos va a permitir acercarnos y llegar a otras personas. Desde ya, desde ya. Bueno, ahí saludamos a Joel que se conectó, a Mariano también. Eh,
Acá te manda saludos Sol Enostre, no sé si será el apellido o es un usuario. No, Dice esto que, es una amiga también potosina, sí, sí, un saludo a ella, ahora ya vive en Perú, pero un gran saludo, pues ojalá algún momento también volvamos a vernos. bueno, ahí te preguntaba si tenías pensado realizar otra película, creo que ya le respondiste también. Sí, sí. Eh, Acá, bueno, una empresa que es argentina también, que nos sigue a nosotros, nos dice que les encantan los vivos, que está muy bueno, nos pone también, así que le mandamos saludos. Son los consultorios de González Catán, que es en Gran Buenos Aires, digamos, no es capital, es en la provincia de Buenos Aires, es una empresa que tiene clínicas médicas. Ah, Este, buenísimo. bueno, y ahí están todos los mensajes leídos. Te iba a preguntar cómo hicieron, que en un momento mencionaste la publicidad de la película, porque una de las cosas que nos preguntaron en la semana era cómo se hizo conocida la película, sin ahondar, sin ir a lo técnico del marketing, digamos, pero cómo hicieron para que la gente supiera que existía y que estaba en los cines, a través de qué canales, cómo lo comunicaron. Ya. Esto es algo muy, muy interesante y quiero compartirlo ahora. Quizás es algo, una pregunta que casi nunca me hacen, ¿no? Porque siempre hablamos de lo que es la película, pero cuando nosotros decidimos hacer El Duende, hicimos una estrategia en la cual, en una primera instancia, no íbamos a hablar del cine como tal, sino de esto que estamos haciendo ahora. Es decir, cuando nosotros empezamos a visitar algunas radios acá en Potosí, algunos canales de televisión, y son visitas además no pagadas, sino son visitas que nosotros hacíamos porque teníamos amistad o algún contacto de repente en algún programa y nos daban un minuto para que comentemos sobre qué estamos haciendo. Empezamos no a hablar de que, mira, estamos haciendo una gran película y no. Empezamos a hablar de los duendes, ¿no? Y empezamos a hablar, sí que acá en Potosí tenemos muchas tradiciones, como esta del duende, que tal vez mucha gente conoce, y algo similar a lo que pasa ahora, empezaban los llamados telefónicos. Nos decían, yo una vez he visto también un duende, yo conozco, mi madre me contó y no sé qué cosa. O sea, la gente empezó a reaccionar. Entonces, en los medios nos volvieron a invitar, nos decían, nos gustaría volver a hablar con ustedes de este tema. Y en la próxima vez ya empezábamos un poco a vincularlo con lo que era la historia que nosotros les íbamos a vender, en este caso, o se iba a desarrollar en la película, que era la historia ya que nosotros estábamos haciendo. Es decir, partimos de algo, de un conocimiento común muy general, y luego lo empezábamos a llevar al lado de nuestro, ¿no? Sobre lo que estábamos haciendo. ¿Y cómo enganchábamos? En el cine hay una forma muy establecida, podríamos decir, de poder vender una película, que es contar el storyline. ¿Qué es el storyline? Es como el resumen que te viene, por decir, cuando tú veías antes en un videoclub la contratapa y decía, esta película se trata de una mujer que no sé qué. Bueno, entonces nosotros vendíamos el storyline y les decíamos, bueno, nuestra historia se trata de una joven, de una chica muy joven, que llega con su hijo a la ciudad, su hijo pequeño, y llegan a cuidar una casa que es muy antigua, que ha estado cerrada muchos años. Lo que ella ignora es que dentro de esa casa habita un duende, ¿no? Que le gusta robarse a los niños. En determinado momento, el hijo de la protagonista desaparece y nuestra historia trata de todo lo que hará ella para recuperar a su hijo. Entonces te das cuenta, te he contado el storyline de la película, pero no te he dicho todo lo demás que tú vas a ver en la película. Y claro, cuando la gente empezó a escuchar eso, le empezó a interesar la película. Entonces ya empezaron a hablar sobre la película, sobre la historia y no sé qué, ¿no? Y, bueno, ¿no? Y luego ya quiénes iban a ser los actores y todo. Empezamos así un desarrollo, pero lo hemos hecho podríamos decir, de dos maneras. Por medios tradicionales, radio, televisión, pero no de manera pagada, es decir, era de manera abierta en los espacios que la gente nos iba dando, y lo complementábamos con las redes sociales. Entonces, todo esto nosotros íbamos publicando en nuestras redes sociales, ¿no? Contando cómo estábamos trabajando, los adelantos, lo que ya iba a ver, sacamos un primer adelanto de la película que se llama teaser, sacamos ya luego el tráiler oficial, en fin.
Y claro, la gente como ya había escuchado alguna vez en la radio, alguna vez nos había visto de casualidad en la televisión, y luego alguna vez nos había visto en alguna página del Facebook, y todo, ya entonces fue sumando. Y cuando llegamos al momento donde ya se iba a estrenar la película, creo que todo Potosí sabía que se iba a estrenar una película. Entonces, eso nos ayudó mucho. Mira, lo hicimos, claro, porque Potosí tampoco es una ciudad tan grande, pero nos valimos de estos medios porque al ser una película independiente no podíamos nosotros contratar un canal y pagar un espacio publicitario para que nos pasen el tráiler cada hora, ¿no? Entonces, lo hicimos de esa manera y creo que funcionó en ese sentido. Sí, claro que funcionó. Claro que funcionó. Y fue un trabajo, digamos, anticipado por lo que estabas contando, porque fue de mucho antes. De hecho, estaban contándolo en las radios y todavía no habían comenzado a filmar. Te entendí bien, fue así. Sí, sí. Mira, la película se filmó desde el mes de agosto y septiembre del año 2018, pero empezamos a hablar como si la película ya existiera, como si se está desarrollando y en fin, desde abril del 2018. O sea, imagínate, fueron 4 meses antes que Claro. nosotros ya íbamos a todos los medios y hablábamos de una película que en realidad todavía no existía porque ni siquiera habíamos cerrado el trato con algunos actores. Estábamos en todos esos procesos. Entonces, claro, lo primero que hicimos es decir, no hablaremos de detalles de la película, vamos a hablar un poco de lo general. Y mira que funcionó bastante bien, porque la gente empezó a engancharse no porque iba a actuar tal o cual actor o actriz, sino porque el tema le gustó. Y creo que eso es bien importante, que la gente tenga un porqué para acercarse, ¿no? a lo que tú estás haciendo, ¿no? Más allá de que seas tú o de la gente, pero que haya un porqué, eso engancha muchísimo. Seguro. Y que justamente la conexión, lo que acabas de decir, te iba a decir, la conexión es ese por qué. Justamente conectás con las personas a través de eso. Mira, te leo algunos mensajes. Acá me dice Rubén, o nos dice, qué gran éxito tuvieron, te aplaude, y dice, gran trabajo en equipo, y es el Sí, comienzo sí. de algo mejor, dice Rubén. Muchas Eh, gracias, muchas gracias. Después nos dice Silvia, me gustó la visión que mencionó de elegir algo que la gente cree, y eso es venta, puso Silvia ahí. Sí, sí. Yo creo que la gente siempre va a tener una predisposición a escucharte o a escuchar lo que tú haces o lo que tú le ofreces en la medida de que sea algo que compartan. Si tú le dices, mira, compartimos estas tradiciones, compartimos estas creencias, entonces ya la gente pues se abre un poquito más a poder recibir lo que tú le planteas, ¿no? Desde ya, desde ya. Mira, acá nos dicen también que las historias para la gente son las, o sea, que las historias que se cuentan para la gente también son las historias que la gente quiere escuchar. De hecho, lo que hablábamos recién, ¿no? Donde generaste una conexión con la gente. Quiero escuchar algo que para mí es cotidiano, que para mí es de mi pueblo, es de mi cultura, y ahí la gente Es conecta con tu familiar. historia. Sí, sí. Sí, y eso nos funcionó, la verdad, muy bien. Que en un principio, creo que esto fue algo que descubrimos con el duende. Mira, no fue algo tan premeditado, pero descubrimos realmente que todas estas historias que le es familiar a la gente eh, siempre van a tener muy buena recepción, ¿no? Entonces, los elementos y la gente que ya la ha visto la película, los elementos que aparecen en ella son cosas que a veces incluso la gente, más allá de seguir la trama, dice, es igual como lo que yo vi o es igual como lo que me contó el abuelo y no sé qué, ¿no? Hay una cosa que me gustó a mí muchísimo, muchísimo de esto y creo que es lo que a mí me dejó la satisfacción como director de esta película. Un día, cuando estaban saliendo de la sala las personas después de ver la película, sale un señor con su nieto. El señor tendría 80 y pico años, ¿no? Ya estaba bastante mayor. Y su nieto tendría 6 años, 5 o 6 años. Salen de la mano y el pequeño le decía al abuelo, oye abuelito, cuando lleguemos a la casa me puedes contar otras historias de duendes. Entonces yo me doy cuenta de que había vinculado de alguna manera las historias del abuelo, las historias que de repente alguna vez cuenta en familia y todo eso, y despertado la curiosidad en el niño por saber más de sus historias de su cultura. Y eso me pareció buenísimo, o sea, yo me sentí muy contento, creo que esas son las verdaderas satisfacciones que te da cuando haces algo así, porque me sentí muy bien, ¿no? Muy bien de haber
de haber vinculado esos dos mundos. Y creo que así nos pasa a las personas cuando realmente y compartimos muchas cosas por haber nacido, crecido, vivir cada día en un mismo lugar. A veces de repente pensamos que son muchas cosas las que nos separan, pero quizás son más las que nos unen, ¿no? Nos vinculan, como tú indicas. Desde ya, desde ya. Nos manda saludos también Getzabe y Daniel. Acá me dice, hola Diego, soy Daniel y estamos con Getza. Que te cuento, son dos hermanos que se están por certificar como coach profesional con nosotros y toda su familia es de Potosí. Nos están mirando ahora. Buenísimo, buenísimo, qué Así que les bueno mandamos un saludo. para ellos. Después, Rubén dice, poder contar historias es un gran recurso. Me lo llevé del curso de oratoria, también es una persona que participó con nosotros, pero claro, está viendo, lo que está viendo Rubén es en lo que estás contando, cómo la manera de contar historias más allá de la oratoria vincula con la gente a través de lo que decías de lo cultural y lo que mencionaba recién. Y lo importante, y rescato algo de lo que decías recién, que es muy importante, que es cuando los chicos o uno como adulto, quizá piensa en qué cosas te despertaron interés por algo en algún momento. Y qué bueno que pase eso con una película, porque eso puede disparar a un interés en saber de historia, en ser un profesor de historia, en conocer cosas que a lo mejor no te imaginabas y que te lo despertó una película, o lo que te puede contar tu abuelo. Exacto. Y mira, no solamente es, por decir, lo histórico, lo cultural, ¿no? Muchas veces las historias que nosotros contamos acerca de lo cotidiano realmente tienen una fuerte vinculación con otras personas. Cuando nosotros hablábamos del duende, en un principio hemos hablado de todo esto de la mística, pero en determinado momento cuando contábamos el storyline de la película, hablábamos con la periodista que nos entrevistaba, nos decíamos, tú tienes, por ejemplo, un hijo pequeño, y ella nos decía, sí, imagínate a ver, ¿qué pasaría si un día desaparece tu hijo por arte de magia? ¿Cómo te sentirías tú? Y ella nos dice, bueno, yo me volvería loca, dice, ¿no? Yo no sabría qué hacer, no sabría a quién acudir, ¿no? Entonces, imagínate cómo se siente esta madre que es protagonista de la película, imagínate todo lo que ¿qué harías tú para poder recuperar a tu hijo? ¿De dónde lo vas a sacar? No sabes dónde está, toda esa angustia. Entonces, lo que te digo es que a veces las cosas cotidianas, ¿no? También estas historias cotidianas también nos vinculan, ¿no? El amor por los hijos, la preocupación porque ellos puedan estudiar o puedan tener una educación, el que estén sanos, el que estén bien. Son tantas cosas que de alguna manera podemos pues contarlas también. Desde ya, desde ya. Mira, Silvia nos dice, respecto a lo que mencionabas, que 4 meses antes de la película la vendían como si la tuvieran hecha. Dice, vendieron la idea primero, dice Silvia, y después dice, ahora la quiero ver. Getzabe y Daniel me dicen, me dio ganas de verla ahora. Así, yo publiqué el link la semana pasada, pero Eric, si vos querés, ahora los guiamos como para que tengan la forma de verla. Estaría bueno que la puedan ver. Después Sí, acá hay gente que nos... La película, bueno, está en nuestra página nexosfilms.com. Un dato curioso también fue que es la primera película en Bolivia, y eso sí te lo puedo confirmar, que es la primera película en Bolivia que tiene un estreno simultáneo, es decir, el mismo día nosotros la estrenamos en cine y el mismo día se estaba estrenando en el internet, es decir, en online. Entonces estuvo disponible para mucha gente que quería verla, que no estaba en Potosí y todo. Mucha gente incluso la vieron, como te digo, en otros países. Y bueno, está disponible en nuestra página. Luego te paso el vínculo para que la gente también en algún momento que quiera verla la pueda hacer. Hay que hacer sí un pago, es decir, no está libre como en el YouTube. Pero bueno, la gente haciéndose un pago mínimo como una entrada, que la puede ver luego en su computadora, en su casa, en su televisor. Desde ya, desde ya. Vamos a informarlo. Ahora cuando terminamos el vivo lo dejamos publicado para que la gente pueda acceder, Eric. Acá Perfecto, perfecto. Mónica me agrega que en un colegio de Potosí le pidieron a los chicos que vieran la película para hacer averiguaciones sobre las tradiciones potosinas. Un poco lo que en referencia a lo que hablábamos recién de vincular a los niños con historias o cosas que a lo mejor los atrapan y que después desencadenan en tener ideas nuevas, en estudiar historia, en leer incluso muchas cosas de la sociedad que a lo mejor no sabían y conocerlas. Sí, 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 y esa fue una sorpresa, mira que ni nosotros no lo habíamos pensado,
y nos avisan que una profesora estaba organizando que sus alumnos vean la película y luego la comenten y sea una tarea, ¿no? Entonces, nos pareció genial. Qué bueno eso. Y Eric, ahora la película solamente se puede ver online o está, digamos, acá de Argentina también la podemos ver online, se puede pagar para acceder o hay alguna limitación para los que estamos en Argentina. Bueno, en ese aspecto, creo que por el sistema bancario, eso es lo que y he estado trabajando en eso. Eh, los pagos se podía hacer de forma directa en Bolivia, o sea, tú en Bolivia pagabas con la red bancaria en Bolivia y la veías. Creo que para Argentina, para otros lugares, no era tan directo, pero yo me comprometo a averiguar si es que hay una forma directa y si no, vamos a dar alguna otra alternativa, tal vez PayPal, no sé, para que la gente también lo pueda hacer, ¿no? Ah, Estos porque son a veces temas, sí, sí, pero porque bueno, justo la idea es que esté disponible. me estaban preguntando acá por WhatsApp porque la semana pasada yo publiqué el link de la película. Cuando vos accedes a la página te dice que tiene un costo en bolivianos, en Sí, moneda boliviana, y nos deben haber probado, por eso me están preguntando a ver si se puede ver desde acá. sí, exactamente, ¿no? Bueno, como te decía al principio, estaba la película pensada para que se vea en Bolivia, pero que ha tenido el impacto que estamos pensando ampliarla, tal vez trabajar con PayPal o alguna otra plataforma que nos permita hacer pagos también del exterior. Y no se preocupen, yo te voy a avisar cuando ya esté todo bien estructurado para que la gente también la pueda pagar y ver. Genial, Eric. Es más, lo averiguás y si lo publicamos en el vivo para que la gente lo pueda ver, lo agregamos como un comentario en el vivo. Sí, sí, Para claro que la que gente sí, sí, estamos en eso, no te preocupes, Diego. Muy bien, Eric. Bueno, ¿te parece? Nos quedamos con la gente para la semana próxima para poder hacer que puedan ver los videos que tenemos pendientes que no pudimos hoy y me comprometo técnicamente a tener resuelto lo que nos hace falta para que puedas compartirlo. Claro que sí, Diego. En realidad, nosotros muy contentos de poder conversar, obviamente de muchas cosas que van también en la línea, ¿no? De los emprendedores, del mismo coaching, pero desde este ámbito que es la industria naranja, es decir, la cultura, ¿no? Hay muchas cosas que de repente a veces pensamos que bueno, no, las dejamos pasar como un simple entretenimiento, pero hay detrás todo un trabajo ahí de gente que está también arriesgando bastante y que está logrando muchas cosas. Y para nosotros es muy importante esto poder compartirlo, compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y quizás a la gente le pueda servir, no siempre que haga cine, que se dedique a muchos otros emprendimientos, pero creo que hay muchas cosas que de alguna manera pueden sacar de todo esto, ¿no? Y nosotros, la verdad, estamos muy contentos de compartir contigo y pues presto para poder seguir hablando de todas estas experiencias. Mira, es recíproco, Eric, lo que decís, y, y creo que el hecho de poder compartir esto y de poder compartir historias, o como decías vos recién, que mencionabas bien, que la gente puede aprender, todos creo que podemos aprender de todos. A veces parece como que alguien es especialista, o yo la primera vez que hablé de ventas, que empecé esta serie de vivo de ventas, hablaba de los gurúes, que nosotros algo conversamos la semana pasada, y parece que hay un momento que alguien llega a un lugar donde ya sabe todo y es intocable, y en realidad eso no nos pasa en la vida real a las empresas. Cuando uno va a la realidad, al trabajo diario, eso no te pasa y no hay alguien que te lo refleje en la realidad. Entonces yo invito a las personas a estar siempre escuchando a los demás, lo que cuentan las personas, las experiencias que tuvieron, porque sí o sí hay un aprendizaje atrás. Siempre algo te llevas y me parece que es la forma de nutrirnos entre todos y poder crecer entre todos. Completamente de acuerdo, Diego. Creo que esa es la manera, independientemente a lo que te dediques, pero creo que detrás están las historias de esfuerzos, las historias de planes, de estrategias, de lo que sí funcionó, de actitudes que creo que son comunes en todos nosotros. Entonces, creo que eso es lo que nos da esa energía, nos da esa sabiduría para poder seguir con nuestros proyectos. Ya. Mira, y te cuento una anécdota pequeña. Vos sabés que cuando contabas lo del cine, lo que pasó con la gente que estaba empujando la puerta, nos pasó con Laura algo parecido en el 2017 allá en Bolivia. No, nosotros fuimos porque capacitamos, en Argentina capacitamos empresas, capacitamos digamos, individuos, gente individual que viene y paga el entrenamiento, sus capacitaciones,
pero también a partir del año 2014 empezamos a capacitar mucho a la comunidad boliviana en Argentina. Entonces hicimos un vínculo con gente de allá e hicimos una gira, varias giras ya a esta altura, pero durante todo el 2017 fuimos a Tarija, nos invitaron a ir un fin de semana para dar un seminario. Terminamos dando 5 seminarios, creo que en algún momento te lo conté cuando estuvimos juntos allá por Potosí, y terminamos yendo a Potosí, yendo al Salar de Uyuni, a Cochabamba, a Santa Cruz. Empezamos a recorrer todo Bolivia dando seminarios porque lo que pasaba es que la gente no conocía lo que nosotros hacemos. O sea, no hay otra empresa que haga lo que hacemos nosotros allá en Bolivia. Y cuando llegamos a La Paz, nos contacta una persona de acá de Argentina, de la comunidad boliviana en Argentina, y nos dice, de paso le mando un saludo a Corina, vengan a La Paz que vamos a hacer en el Teatro San Gabriel. Ella nos dice Radio San Gabriel. Y nosotros nos imaginamos una radio que nos pasaba muchas veces que en Argentina nos invitaban a una radio a dar una charla y a veces había 10, 15 personas invitadas. Entonces, cuando nos dice la radio San Gabriel, llegamos a La Paz, llegamos a un hotel y cuando estamos llegando al Teatro San Gabriel, que después nos enteramos que había un teatro en la parte de atrás, nosotros íbamos como para dar una charla en una radio y nos encontramos con que había una fila impresionante de gente. Si conoces el Teatro San Gabriel, entran 1000 personas en ese teatro, o 900 personas. Sí, sí, sí. Y cuando llegamos había una fila de gente impresionante y con Laura dijimos, ¿para qué vendrá toda esta gente? Dijimos nosotros, ¿quién es esta gente? Entonces entramos al teatro y cuando entramos al teatro estaba vacío. Entonces creíamos que íbamos a ir a un estudio en la radio y la gente empezó a entrar y se llenó el teatro, Eric. Se llenó el teatro de gente. Y nos pasó, o sea, te cuento esto porque me reflejaste esa misma sensación. Nosotros trabajamos con un equipo donde hay gente de la comunidad en el equipo que son coach ya certificados y todo ese trabajo y todo el esfuerzo que uno hace, después es reconocido de esta manera. Uno quizás no se espera algo así. Yo me imaginaba 15 personas en una radio y cuando llegamos realmente rompió los esquemas de lo que hacíamos nosotros porque nosotros realmente trabajamos con empresas dando capacitaciones y eso a nosotros nos marcó mucho porque por un lado sentimos que la gente reconocía el trabajo que hacemos y ahora te lo comparo con lo que decías vos. Está claro que cuando uno se esfuerza, cuando tiene un equipo, cuando la gente da un poco más de lo que puede y tiene un compromiso, que fue lo que contaste hoy respecto a los que hicieron la película, a los actores que decías que se quedaban a ayudar, realmente ese compromiso la gente lo ve, lo percibe. Entonces me parece que trasladar la cultura del trabajo, que los chicos puedan ver la película en el colegio, retroalimenta toda esta situación como para hacer cada vez las cosas de mejor manera. Y todos crecemos con eso. Es cierto, Diego, es así. Mira, a veces es muy complicado y a veces uno sufre en el trayecto haciendo las cosas y todo, pero no te das cuenta de que cuando haces un trabajo que lo has hecho no solamente por obligación, sino lo has hecho por compromiso y con mucho corazón, estas cosas suceden sin que tú las esperes. O sea, la gente creo que percibe esa buena vibra del trabajo que tú hiciste y realmente responde también con eso, con esa misma vibración. Entonces eres un poco lo que tú lanzas, atraes, ¿no? Entonces si tú lanzas realmente ese compromiso y todo, la gente te lo va a devolver, pues acercándose a lo que tú haces, como en nuestro caso, yendo a la película más de una semana, 2, 3, en fin, y luego te sorprendes por cómo ha resultado todo tu trabajo. Seguro, seguro. La verdad me pone muy feliz que podamos compartir esto, Eric, juntos los miércoles. Queda el compromiso para la semana que viene, resuelvo la parte técnica y le mostramos a la gente todas las imágenes que tenés. Ah, claro. A mí me gustaría mucho, sobre todo, mostrar el detrás de cámaras y muchas otras anécdotas. Tal vez ya no tanto de la parte, podríamos decir, sobrenatural, sino también contarles muchas anécdotas desde la parte ya del emprendimiento que resultó ser esta película, ¿no? Porque igual ha sido todo un desafío como emprendimiento y que creo que ahí podemos ir rescatando muchas cosas que pueden ser también pues aplicadas en otros aspectos, en otros emprendimientos. Perfecto, vamos a vincularla entonces con el negocio, para que la gente pueda analizar quizás su proyecto, su emprendimiento y pueda ver un ejemplo con vos, como decíamos antes, que aprender con lo que a otro le pasó como para potenciarse uno también. Perfecto, sí, porque esto es, como te digo, es todo un mundo, el cine, y aprenderlo también y verlo desde ese punto de vista es muy interesante.
Me parece perfecto. La pregunta del millón, ¿va a estar el duende la semana que viene? ¿Va a estar el duende? Pues si quieres, te lo traigo y lo mostramos también. Y de verdad, vamos a ver algunas, incluso algunas fotos y algunas imágenes de ya el momento de que se filmó todo y ahí lo van a poder ver. Excelente, excelente, Eric. Te mando un gran saludo. Saludamos a la gente que se quedó mirándonos hasta ahora. Gracias por estar ahí y los esperamos la semana que viene. Así empezamos a ver toda la parte del detrás de cámara. Me parece que va a ser una forma de aprender algo nuevo. Por lo menos para mí, que de cine no sé nada. Me vas a enseñar vos. No, no, muy contento también de poder pues mostrar esto a la gente, a ti Diego. Y bueno, el compromiso para continuar hablando de cine, para continuar hablando de emprendimientos, de ventas y de todo lo que es este maravilloso mundo. Perfecto. Eric, te mando un gran saludo. Saludos a Mónica, a toda la familia, a Nexos, puntualmente a la gente que hace posible Nexos. Y le mandamos un grupo del grupo nuestro acá de Fine and Brown. También saludos para todos ustedes allá. Nos vemos la semana que viene. Les vamos a avisar por un flyer y la información que ahí me pedían por WhatsApp también se la respondemos después en el vivo. Yo ahora te comparto, Eric, los mensajes. Así la gente sabe cómo sigue todo y cómo se puede conectar contigo. Claro que sí. Un gran abrazo para ti, Diego, para Laura, para toda la gente igual allá en Buenos Aires. Qué lindo que nos hermanemos, Bolivia, Argentina y toda la gente que nos ve de todo lugar. Hasta la próxima semana. Desde ya. Y mañana, la gente que nos está escuchando, mañana a la noche está Laura con Mónica. Sí, no, quedan todos invitados a la noche de chicas. Va a estar igual imperdible esa. Mañana las esperamos ahí. Te mando un gran saludo, Eric. Saludo a todos y nos vemos la próxima. Un saludo a todos.